aquí saludándolos muy cordialmente a ustedes, pues desde aquí, desde el municipio de Huauchinango, llevando precisamente para ustedes la lectura de un buen libro o de un libro más, ¿no? Que no sea así ese concepto del libro más, sino que un libro que es parte de lo que pudiéramos nosotros tener el agrado de llevarles para que ustedes a través de su programa El Placer de Leer pues puedan estar atentos qué, qué es lo que pudiéramos recomendarles para la lectura. Y después eso es para nosotros pues una felicidad, ¿no? Más dentro de nuestra existencia, de tener la posibilidad de poder inducirlos a que lean ustedes un buen libro. La lectura pues siempre se hace muy necesaria, es de todos los días, ¿sí? Es un compromiso moral que tenemos los mexicanos pues eso es para nosotros pues lo que nos da la oportunidad de poder sentirnos que vamos creciendo, ¿no? Que vamos creciendo poco a poco, pues en una serie de tareas que pueden ser de carácter productiva y qué mejor que cuando haya un poco de tiempo podamos sentirnos atraídos por leer un buen libro. Y hoy pues como ustedes saben, traemos un librazo que vale la pena comentar, ¿no? El abuso del poder. El abusar del poder siempre tiene sus consecuencias y están identificados los grupos que en esta sociedad mexicana y en el mundo, en los 7.500 millones que hay de habitantes en el mundo, pues hay los grupos y nacen en los 196 países y esos 196 países pues tienen una sociedad, tienen pues una parte de una geografía en la que hay ahí un territorio y ese territorio pues como consecuencia esa sociedad tiene un gobierno y un gobierno que pues va a ser de una manera o de otra, que quizás sea un gobierno pues pudiera ser neoliberal, liberal, y otro pudiera ser entre las tendencias que hay en el mundo, un gobierno de izquierda con ideas ideológicas que pudieran ser pues parte del compromiso social que tienen los grupos. Y ahí es donde está un gobierno también de derecha, ¿no? Y los gobiernos de mentalidad de derecha se dicen que son conservadores, muy conservadores, que hay una lucha ideológica que a veces pues pudiera no entenderse perfectamente, ¿sí? Y que pues esos grupos a través de la economía pues van haciéndose, ¿no? Poderosos económicamente en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en lo que tenga que ver con la industria incluso, ¿sí? Y que pues todo ello que sale de esa producción, de ese sector primario, pues viene a ser parte, ¿no? De lo cómo se van creando los grupos y se van separando y como consecuencia los grupos que trabajan, los grupos que se van y se contratan para trabajar y la gente que ha hecho un capital, pues contrata a esos trabajadores para que se dediquen a cosechar y a reproducir lo que en su momento dado se requiere en ese sector primario, en ese sector secundario y en el sector terciario, que es el sector de servicios. Y ahí está precisamente el que pueda haber buen turismo, ¿sí? Que todo aquel que quiera ser parte de prestar un servicio también, que puede ser del Estado, los gobiernos municipales, estatales y federales, todo ello pues va conformándose una oligarquía de poder. Y ese poder va a hacerse pues pleno, buscando cómo salir adelante. Hay gente muy rica, gente rica que tiene muchos recursos económicos
que ha hecho dinero, ¿sí?, de una manera ilícita, y otros que han hecho dinero de manera ilícita. Entonces los grupos se van distinguiendo y como consecuencia pues está la parte económica y la parte política, y es ahí donde están los grupos identificándose quién es el que tiene el poder y por qué hay que abusar del poder. Y esa es una de las consecuencias. Muchas gentes, pues al abusar del poder, quizá se enferman, y esa enfermedad pues trae consecuencias para la sociedad, y como consecuencia pues hay una sociedad que vive pues en ese miedo, ¿no?, a todas las circunstancias que se presenten en los grupos que se dedican, ¿sí?, a hacer actividades ilícitas, a violar la ley y situaciones, y se va creando una delincuencia tal que llegan hasta el crimen. Y todo eso pues genera pues abusos pues que pueden ser abusos tranquilos. Pero hoy traemos un libro de Martín Moreno, precisamente, que habla del abuso del poder. Y nosotros nos damos cuenta como sociedad, ¿no?, de individuos tranquilos, ¿sí?, que pues hacemos el análisis de lo que pasa en la prensa, en los libros, en los anuncios, escuchamos por la radio, vemos la televisión, y ahí vemos cómo llegan llegamos a comportarnos como individuos, ¿no? Y es ahí nos damos cuenta quién es quién aquí, ¿no? Aquí en Huachinango, quién es el que tiene el poder económico, quién es el que tiene el poder político, y vamos distinguiendo ello. Y también, pues hay quizá grupos que se dedican a ser delincuentes, y eso, pues esa delincuencia es en su momento dado castigada, ¿sí?, por ese Estado, ese gobierno que va a buscar cómo crear un Estado de Derecho para proteger a la ciudadanía. Y hay veces que no se puede contar con todo ello, ¿no? Vamos a decir, con suficientes policías que se encarguen de vigilar. ¿Y cuál sería la suficiente policía? De cada 100 ciudadanos, un policía; de cada 200, dos policías; o para cada 1000, un policía. Entonces se determinan, ¿no?, así coberturas que pueden ser motivo de comentarios y análisis y críticas. Entonces, cuando hay inseguridad en México, pues se busca a quién echarle la culpa. Y aquí es sencillamente que hemos llegado a eso, ¿sí?, de echarle la culpa ya sea al gobierno federal, porque no nos cae bien el gobierno federal, ¿sí?, o le echamos la culpa a los gobernadores, a los gobiernos de los estados, o incluso a los gobiernos municipales. Y así vamos buscando culpables, ¿no? Y la sociedad pues tiene que hacer eso. Y esto es lo que dice en este inicio de este librazo, el abuso del poder. Dice que en México el poder no se ejerce, se explota, ¿sí? Entonces, y tiene el abuso del poder del poder mismo, la principal fuente de atropellos, usura al precio de ser ciudadano, la corrupción, el sometimiento, la amenaza, el engaño, la tragedia, arrodillamiento ante el dragón de 1000 fauces, y doblar voluntades con el marco del poderoso, ¿sí? Y así, y el poderoso, pues en su momento, ya sea la autoridad, el que tiene el poder, dice: todos a callar, todos a obedecer. Y entonces el abuso del poder está hablando. Por más de 70 años ese poderío tuvo un nombre. Y aquí el autor pues le echa la culpa al PRI, a un partido político. ¿Por qué? Porque es el que tuvo la hegemonía durante 70 y tantos años, hasta que la sociedad ya fue fastidiada y dijo: hasta aquí. Y votó por otro partido en el año 2000, y en el 2000 buscó la alternativa, ¿no? Y dijo: bueno, pues vamos a pensar que a través del PAN, del Partido Acción Nacional, el nuevo gobernante que llegue, pues va a tener que hacer las cosas como nosotros
la sociedad quiere. Pero tampoco fue así. Y del 2000 al 2018 se vino, ¿sí?, todo ese enredijo de entender de cómo buscar una salida a los problemas nacionales de necesidades, y se incrementó la pobreza. Y en lugar de ayudar a la gente pobre, a la gente trabajadora, pues se complicó la vida, ¿no? Tanto el PRI como el PAN, y ahí están las consecuencias, ¿sí?, de haber generado una pobreza de casi 60 millones en México. Y de esos 60 millones, 20 millones eran en extrema pobreza. Y entonces no supieron resolver el asunto porque se complicaron la vida, ¿sí?, corrompiéndose. Y esa es una consecuencia. Yo me guardo el dinero, aunque no sea mío, ¿sí?, y a ver quién me reclama, ¿no? Y como tengo poder, pues voy a hacer, ¿sí?, y voy a meter en miedo a todo aquel que quiera. Y entonces, este poder en México tiene algo que ver no solamente con lo del gobierno, sino también el narcopoder. Y vamos a hablar de este tema, que es precisamente el narcopoder. Es un tema que muchos de nuestros ciudadanos en los municipios, en los estados o a nivel nacional casi no quisieran hablar. Y entonces se tiene que hablar porque el narcopoder es un peligro para la sociedad mexicana. Claro, para unos grupos que se dedican a ello y que son mexicanos también, que se dedican a violentar la ley y como consecuencia, sí, a violarla. Y esa ley pues se ve débil si el que está en el poder político no la aplica. Y es ahí donde nosotros pues caemos en un juego, a veces un poco de inocentes, y como consecuencia pues hay el pago, ¿no?, de cómo estos grupos se van consolidando. Y eso es, ¿no? Nace ese narcopoder o narco en la política. Lo peor es cuando se involucran en las actividades políticas el narcopoder, porque busca cohechar, busca cómo sobornar, cómo amenazar a los políticos para que dejen pasar, ¿sí?, todo lo ilícito que están haciendo, ¿no?, ya sea a través de las drogas. Imagínense ustedes que esos grupos de poder en México, sí, pues para ciertos gobiernos, como en el caso del gobierno norteamericano, pues ha jugado con ellos, juega, los controla a través de la DEA, a través de la CIA, a través del FBI. Y entonces, pues imagínense ustedes cómo ese gobierno de los Estados Unidos pues descontrola, ¿no? Y entonces busca la manera de cómo tenerlos controlados a esos grupos delincuenciales que en su momento dado pues van a generar una desestabilización a los gobiernos democráticos. Entonces, tiene ciertos peligros, ¿sí?, ser delincuente, ¿sí?, pero claro, tiene ciertas cosas en las que puede ganar simpatía por determinados grupos que prefieren pues generar una situación de inestabilidad, desestabilizando los gobiernos, metiéndose a hacer una serie de conjuras, de violar incluso la ley, y al estarse controlando a los grupos delincuenciales. Es muy complicado porque esos grupos del narcopoder pues han generado una situación bastante delicada en México, ¿sí? Y no hablo de otros países, pero sí están involucrados muchos países, de los 196 que hay en el mundo. Y esto para nosotros, pues como la policía intenta agarrar a determinado delincuente y el delincuente se dedica a defenderse, incluso compra armas al extranjero.
y compra armas a los Estados Unidos de alto poder, que estos hombres mexicanos pues se enfrentan a la policía, ¿sí? Y eso es lo que en su momento dado genera una situación bastante difícil, ¿sí? De crisis. Y como consecuencia, estos enfrentamientos que genera pues la policía o el gobierno contra los grupos delincuenciales, pues la muerte de muchos inocentes. Entonces aquí dice, es imposible saber cuántos civiles inocentes han sido asesinados en México por los enfrentamientos entre sicarios de los diferentes cárteles de la droga, o bien por la falta de pericia, adiestramiento y por la innegable precipitación mortal de agentes federales y de soldados del ejército mexicano o de elementos de la Marina. Son aquellos que han tenido la desgracia de estar en el momento y en el lugar equivocado, de pasar justo cuando una bala estúpida por arma de un pistolero o de la policía o del soldado o del marino le atraviesa el cuerpo y le perfora la cabeza. Son ellos, los ciudadanos caídos en la guerra de los cárteles de las drogas, en los ajustes de cuentas entre narcos que no respetan vidas ni perdonan circunstancias. Es matar o morir, aunque en el lance caigan inocentes, niños, mujeres, ancianos, da igual. Los narcos son poderosos y así lo demuestran, ¿sí? Y eso es, queridos amigos, una parte, ¿no?, de ese poder que llega a tener un grupo delincuencial. Imagínense una persona que no tiene un coeficiente intelectual, un CI pues de 110, cuando menos de 90, quizá lo tenga pero muy abajo, que le vale gorro la vida de la ciudadanía, porque lo que le interesa es acumular dinero para ver qué tanto poder puede tener en este país y hacer temblar a la sociedad. Y así muchos grupos delincuenciales pues han estado pues sumidos en ese camino, ¿sí?, en la que el Estado de Derecho se ve violentado. Pues bien, queridos amigos, vamos a un espacio y regresamos con otro tema que tiene que ver con el narcopoder en México. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por
recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Muy bien, amigos, pues continuando con este librazo de Martín Moreno, no piensen ustedes en Francisco Martín Moreno, tienen quizá el mismo apellido, pero no son ni siquiera familiares. Martín Moreno es del chilango del Distrito Federal, pero pues él es parte de un periodismo que sacó aquella escuela de Pedro Septién, Carlos Septién, perdón, ¿sí? Y él es reportero, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero es un excelente reportero porque hace investigaciones y eso al final pues nos lleva a entender por qué los seres humanos en su momento dado, si nos interesan determinados temas que en la vida suceden, pues tenemos que investigarlos, ¿sí? Tiene que nacer de nuestra propia inquietud personal, el hecho de poder tener pues esa creatividad que nos nace, ¿no? Para poder innovar y generar ciertas ideas que puedan ayudar a la sociedad a interesarse en que muchos niños, jóvenes y adultos tenemos la obligación de que si tenemos una información que es parcial y necesita, ¿sí?, encontrarse la parte interesante de ese fondo, pues hay que investigar. Y la investigación tiene que nacer de esa inquietud personal, ¿sí? Porque a veces podemos investigar preguntando con las personas. Y hay investigaciones de voces, las mismas voces, porque así en el pasado los grupos indígenas, así se pasaban ellos la información con voces, porque se tenía muy poca escritura y lo poco que se hacía era a través de jeroglíficos, que quizá era muy complicado. Sin embargo, bueno, pues lo que nos vino a desbaratar y a complicarnos la vida es la conquista. Pudiéramos decir, ¿no?, que esa complicación es sencillamente el que nos conquistaron. Y la conquista fue pues un genocidio más que una conquista que pudiera decir que nos vino a ayudar, ¿no? Y entonces, este libro pues da una serie de detalles para que comprendamos nosotros de cuántos, ¿sí?, de cuántos ciudadanos inocentes han muerto, ¿sí? Y hoy en la mañana, precisamente en la mañanera, se estaba exhibiendo en cifras de cuántos muertos tuvo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuántos tuvo Zedillo, ¿sí?, cuántos muertos también inocentes tuvo Vicente Fox, y cuántos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y el último que es Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, si ustedes ven las cifras, nada más entre el sexenio está más o menos en igualdad de circunstancias, el de Felipe Calderón, con 120,000 inocentes muertos, o también delincuentes. Y lo mismo en el sexenio de Andrés Manuel, hay 120,000, o un poquito más. Pero aquí no son las cifras, sino es el hecho de saber cómo vive nuestra sociedad mexicana.
si nada más vive atenta a lo que está pasando en el crimen, en las crisis, ¿sí?, de crímenes, o en las crisis políticas, o en las crisis económicas, ¿sí? Y esa sociedad pues vive una situación espeluznantemente de miedo. Y esa es una consecuencia de vivir pues una, sí, inseguridad. Y los gobiernos tienen que hacer todo lo posible por cómo controlar, ¿sí?, a los grupos delincuenciales. Y esto es una gran tarea, es un gran compromiso, es un gran reto. No es fácil, ¿sí? Sin embargo, se tiene que trabajar entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Se tiene que trabajar entre lo bueno para producir, para crear riqueza, para hacer que nuestra gente trabaje con honestidad y educar a nuestro pueblo para que se eduque también con honestidad en la ética, ¿sí?, en los profesionales, en todo aquel que vaya a ser un profesionista, ¿sí?, con toda la extensión de todas las carreras que pudieran haber para que ese profesionista pueda ayudar a su pueblo bien, por el bien. Y así debe de ser, para que todos vivamos con esa tranquilidad y no podamos vivir sujetos a la amenaza de muchos delincuentes que hay en los pueblos. Y esto pues sí, dice aquí, los civiles muertos, los que nada tienen que ver con cárteles, narcos, drogas, delincuencia o autoridad, son la parte más dolorosa y criticada respecto a la estrategia del gobierno de Calderón en la batalla declarada contra el crimen organizado. Entonces, pues le avientan esa culpa a este señor, quizá porque no puso toda la atención debida, o quizá que la gente que tenía se involucró en esos grupos. Y esa es una consecuencia bastante difícil de entender por la sociedad, pero sin embargo la comprende perfectamente. La comprende de manera tal que hace sus propias acusaciones, sus propios análisis, y deduce pues que hay tanta subjetividad en ese caminar, ¿sí?, que pudiera ser todo un camino objetivo, ¿no? Cuando acusas a alguien, tiene que haber elementos pues de prueba, pero cuando suceden situaciones, ¿sí?, delincuenciales en las sociedades, pues sí, como que llegas a un momento de pensar que los que están controlando el poder político y que son autoridad, pareciera que no están haciendo nada. Sí, están trabajando también, ¿sí? Lo peor sería que un gobierno se involucre, ¿sí?, con los criminales. Pues imagínense qué tipo de gobierno tendríamos, ¿no? Cuando un gobernante municipal, un gobernante del Estado, un gobernador o un presidente de la República, o un diputado federal o senador, etcétera, está involucrado con el crimen organizado, pues es el acabose, ¿no? Definitivamente. Entonces se tiene que buscar, ¿sí?, con el tiempo una salida a ese problema en la que hubo cohesión, ¿sí?, y que eso al final pues sí es un problema para toda sociedad, ¿no? Contar con autoridades limpias, honestas, no corruptas. Entonces, como dice aquí, con el propósito de que sus nombres sean recordados como víctimas injustas de esta guerra y que a futuro se piense en ellos para evitar más derramamiento de sangre de inocentes, citamos los nombres de algunos, y está hablando sencillamente en algunos estados de algunos periodistas. Se llevan más de 400 y no son algunos, son muchos, ¿sí? Te dice que son más de 400 periodistas independientes que hicieron investigaciones, se involucraron en el crimen, no hicieron componendas con ellos, ¿sí?, sino que sí investigaron, y ellos al investigar cosas interesantes, ¿sí?, de este crimen organizado, de quiénes son los culpables, de quiénes los propician,
pues lo eran asesinados. Y ese es el caminar, ¿no? Ese caminar, pues tiene sus situaciones un tanto cuanto complejas, queridos amigos. Y es ahí donde nosotros debemos de poner atención para estar atentos a todo lo que sucede todos los días, a todo lo que se dice en los medios masivos de comunicación, en la prensa escrita, ¿sí?, en la televisión, en lo que se refiere a la radio, que diario están transmitiendo, ¿sí?, y transmiten todas las noticias que van saliendo y que en su momento dado van sucediendo, y que no quisiéramos que se transmitieran noticias tristes, ¿no?, de que fue asesinado un fulano, etcétera, de que fue asaltada la casa o la persona en la calle fulana de tal, ¿sí? Y eso pues al final de que fue asesinado un inocente, un niño o una niña, en una refriega que hubo entre la policía y los delincuentes. Y esto pues sí, aquí también comenta precisamente este autor de Los Zetas, y dice aquí: el capo del narcotráfico más poderoso, famoso y rico del país, además de mediático, se llama Joaquín Guzmán Loera. Lo dice aquí el autor. Y le dicen el Chapo. Mucho se habla de sus $1,000 millones que le permitieron ingresar a la selecta lista de millonarios, de Forbes, de su poderío, de la presunta protección que ha recibido durante los gobiernos. Fíjense nada más, aquí viene lo triste de algo que no debe suceder. Dice que ha recibido durante su gobierno la protección de Vicente Fox. Imagínense ustedes que un presidente de la República tenga que proteger a un delincuente. Y es una consecuencia que no le vemos, pues, una salida, vamos a verle un problema de crisis política. Y eso al final es de cómo te van a tomar en el mundo. Van a decir, bueno, es que en México somos esto, somos más delincuentes que gente que se dedica a producir. Y hay interpretaciones mil. Y aquí en México hay, pues, individuos que se dedican a acusar a los gobiernos honestos, a los gobiernos democráticos que están luchando por limpiar esa democracia. Cuando buscas limpiar esa democracia, otros buscan cómo oscurecerla, cómo embarrarla, ¿sí? Y eso al final es una situación bastante complicada, ¿no? De que aquí en México habemos algunos mexicanos que todavía, ¿sí?, no han entendido los problemas de enfermedad, de la codicia, de la ambición, eso que nos pierde a muchos por tener dinero. Y eso al final pues es una situación quizá de falta de poderío. Y buscas el poder. Y buscas el poder para abusar de ese poder, para poner a las gentes que tú quieres, ¿sí? Y esas decisiones al final es una consecuencia bastante difícil, ¿sí? Pero para algunos que tienen ese poder, pues es fácil. Lo deciden por la vía de las armas o de lo que sea, ¿no? Hacen lo que sea. Entonces, las gentes de bien no vamos a hacer lo que sea. Vamos a hacer las cosas bien, porque así es lo que se merece el pueblo de México. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio y regresamos con otros temas de este gran libro, ¿sí?, El abuso del poder. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3.
Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Ponte tus listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Encírate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor de Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Muy bien, amigos, pues gracias y muchas gracias si es que tenemos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando. Este programa, que es el placer de leer, es precisamente leemos un libro y vamos analizando, ¿sí?, lo que nos comenta el libro, porque conocemos lo que pasa en esta sociedad mexicana, ¿sí? No es privativo de un municipio, son 2.500 municipios que hay en el país, 32 estados de la República, hay 32 gobernadores, hay 2.500 presidentes municipales, y de ahí pues hay un montón de regidores, diputados locales, diputados federales, que hay 500, ¿sí? Y así una serie de gentes que trabajan para la política como servidores públicos. Y ellos cuidan, ¿sí?, cuidan, porque tienen el poder que les fue delegado por el pueblo de México para que se cuide esa sociedad que está trabajando, que está produciendo, que hace lo posible pues porque este México crezca sin espinas, sin venenos, sin daños que colateralmente nos haga daño en el extranjero. Nosotros tenemos que trabajar para nosotros aquí y ayudar a otros pueblos que también lo necesiten. Y así es, la ayuda tiene que ser local, entre familias, ¿sí? Somos 130 y tantos millones ya. Para el 2050 ya seremos 150 millones. Y así vamos creciendo poco a poco. Entonces la sociedad se va incrementando, pero tiene que ir creciendo también, aparte de crecer poblacionalmente, tenemos que ir creciendo económicamente. Y también tenemos que tener el crecimiento de ser buenos políticos para ayudar a nuestra gente. Y así
pues todo lo que tenga que ser tendrá que irse buscando a través de la escritura, de todo aquel elemento humano que haga un libro, ya sea de denuncias o una novela, o que haga literatura, que tenga que ver con la historia de México, que al final sean inquietudes personales que suceden en las familias. Y así es como vamos caminando. Es una forma de crecer socialmente. Entonces sí es importante que entendamos que nosotros, y como dice este escritor Martín Moreno, pues sí es preocupante porque son investigaciones que al final son denuncias que quedaron ahí, ¿sí? Que quedaron escritas en los libros y que uno pues tiene ese deber, esa obligación moral de decirlo y de analizarlo para que no vuelva a suceder. Y yo siento pues que no está sucediendo de manera tal así como se veía en ese pasado, sino que hay a veces una aparente descontrol, y que ese descontrol pues pareciera que no se está buscando cómo controlarlos, cómo controlar al crimen organizado. Entonces eso no solamente es presentar estadísticas, sino tener un control de lo que sucede diariamente, ¿sí? Porque la sociedad necesita ser protegida. Y es triste pues ver que una sociedad que no está siendo bien protegida, ¿sí? Está siendo manipulada por ciertos medios, y eso al final es una cuestión bastante preocupante, ¿sí? Debemos ayudarnos, porque oigan lo que dice de este grupo, que era un grupo criminal, y quizá todavía exista el grupo de los Zetas. Y dice que el capo del narcotráfico más poderoso y famoso era precisamente Joaquín Guzmán Loera. Y dice que son los Zetas, dice aquí, llamados así porque varios de los primeros militares que se incorporaron al cártel del Golfo estuvieron adscritos en calidad de policías, ¿sí?, a la base Z de Miguel Alemán, ¿sí?, Tamaulipas, Miguel Alemán. Otra versión establece que el nombre deriva de las claves que los integrantes de este grupo paramilitar utilizan para comunicarse y no ser detectados. Está Ociel, Vida, La tragedia de un capo, Ricardo Ravelo, liderados por el exmilitar Heriberto Lascano, que le dicen el apellido, el sobrenombre Lasca. Fuentes consultadas por mi columna, dice el autor Martín Moreno, archivos del poder del diario Excelsior, así lo confirman y citan. Dice que los Zetas son ya el cártel más poderoso de México, ¿sí? Así lo tenían desde 2008 para acá. Entonces, pues hay que entender, ¿no?, que los responsables del aniquilamiento de 72 migrantes en San Fernando, en Tamaulipas, se han convertido en el grupo criminal más fuerte del país, por una razón fundamental: su estructura y adiestramiento militar. Hoy dominan Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Veracruz, entre otros, y pelean por más plazas. Y así están, ¿no?, en una lucha entre ellos, por tener el poder y el control territorial, para poder sacar la droga y hacer lo que quieran hacer. Desestabilizar incluso gobiernos municipales, asesinar funcionarios públicos, ¿sí? Y así se la han llevado estos grupos delincuenciales, que al final pues es un problema para la sociedad mexicana. Y entonces esta consolidación que emergió como escolta paramilitar de Ociel Cárdenas Guillén, cuando el Matamigos era la cabeza del cártel del Golfo, se da en el momento más violento y grave para el país, en la guerra contra el narco. Y así es. Entonces, es la guerra contra el narco, la guerra contra los delincuentes, porque no se tiene que mostrar ninguna negociación. Quizá a veces tengas que
paliar un problema, ¿no? Negociando una situación para que los criminales no hagan de las suyas, ¿sí? Desquitándose con los inocentes, porque esa es la amenaza que hay, ¿no? De esos criminales, desquitarse con los inocentes. Cuando agarran a un capo, quieren que lo suelten a cambio de que ellos quieren asesinar y quitar a alguien, sacarlo de la cárcel. Si la sociedad o la autoridad en turno afloja y cede entregándoles a un capo, imagínense ustedes en qué nos convertimos. En un México delincuencial, así como lo ve este señor que el día 20 va a tomar posición de presidente de los Estados Unidos, que va a México como el terrorismo, ¿sí? Y a cada narcotraficante lo ve así como un terrorista, pues, político, como un terrorista más. Entonces esa forma de calificar al país quiere decir como que estamos nosotros bajo la tutela o bajo el amparo del crimen organizado. No puede ser. Nosotros vivimos aquí en una sociedad que está luchando por salir adelante, por crecer, por desarrollarnos, por ser un país libre, ¿sí?, de contaminantes que en un momento dado no nos hagan daño, pues. Ese crecimiento se ve obstruido por algunas malas personas, mexicanos, por cierto, ¿sí? Y eso pues no puede seguir así. Debemos buscar la manera que a través de esos grupos, el poder, ¿sí?, busquen cómo ayudar con el dinero que obtienen de la venta de todas esas, ¿sí?, drogas que venden en el mundo, pues ayuden a su pueblo más que buscar cómo martirizarlo. Si no se trata de acabarnos, se trata de ayudarnos. Y esa ayuda debe de ser siempre buscando resolver los problemas de pobreza que hay en México. Y no puede ser toda la responsabilidad para los gobiernos municipal, estatal o federal, ¿sí? Y tampoco queremos que ninguna autoridad pública se involucre con los criminales. Quizá algunos lo hacen por amenazas que tengan del mismo crimen organizado. Y entonces puede que haya situaciones difíciles para determinados aspirantes, ¿no?, a ocupar cargos públicos. Sin embargo, bueno, pues aquí nosotros lo que queremos encontrar en esta invitación que les hacemos para que lean un buen libro, porque este libro, El abuso del poder, nos da pues suficiente experiencia teórica para entender qué es lo que pasa. No viene todo, pero viene parte de ello, de lo que representa el abuso del poder desde el punto de vista de un delincuente, ya sea político o un delincuente común y corriente que se dedique al robo, ¿sí? Y aquel político se dedique a corromperse, también es un delincuente. Y le llaman delincuentes de cuello blanco. Y de esos, pues hay muchos todavía que no los han metido a la cárcel. De ahí algún día algún gobernante puede caerle el 20 y decidir, ¿sí? Entonces, yo los invito, queridos amigos, que ustedes puedan pues leerse un buen libro. Y esto es un buen libro, como vamos a seguirles leyendo. Recuerden ustedes que se acercan ya las elecciones para las juntas auxiliares. Tenemos 26 juntas auxiliares y 15 rancherías, en total 46 comunidades, ¿sí?, que van a luchar por poner a sus autoridades. Y ahí queremos la libertad, ahí queremos, ¿sí?, que no se involucren aquellos que no tengan nada que ver. Y entonces, si son los partidos políticos los que van a decidir, pues que sean ellos que caminen con esa libertad para decidir quiénes van a ser los próximos presidentes de las juntas auxiliares, ¿sí?, o autoridades seccionales o inspectorías que van a ser pues esas autoridades electas de manera directa en cada uno de los pueblos. De ahí la votación es directa.
y debe respetarse donde haya usos y costumbres, que no sea uso y para ver si te convenzo de una manera. Hay que dejar que las personas, ¿sí?, elijan a sus gobernantes, porque eso es la estructura política que habla, son las células. Y eso es lo más interesante, queridos amigos. Pues ahí quiero dejarla, ¿sí?, para que en la próxima tengamos la oportunidad, queridos amigos, de poderles dar a conocer otros libros. Vamos a un espacio y regresamos. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Muy bien, amigos, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa y aquí pues ya nos lo recordó el amigo Israel, quien es nuestro floor manager, el gran técnico de este canal 25, y pues podemos decirles que el comentario final que les hacía con respecto a las elecciones de las juntas auxiliares en el estado de Puebla, no solamente de Huauchinango, es de todo el estado de Puebla. Y no sé qué otros estados también vayan a llevar elecciones. Parece que Veracruz tiene también próximamente para junio, ¿sí?, elecciones para las presidencias municipales, ¿sí? Pero aquí en Puebla vienen precisamente lo de las presidencias de juntas auxiliares. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que todo el mundo se movilice y que empiece a dejar a las personas que realmente, respetando el voto directo de los pueblos, se decida por el mejor que pueda ayudar a su pueblo, para que le sirva también de ayuda a los presidentes municipales, porque es la célula más importante, el saber qué necesidades se tienen en cada una de las juntas auxiliares y de las 15 rancherías que tiene Huauchinango. Son 41 a 42 comunidades, ¿sí? Y 130 colonias aquí, ¿sí? Y que ahí pues no hay elecciones, solamente que la colonia o los colonos quieran decidirse quién va a ser parte de ese comité. En fin, toda esa lucha que se viene de carácter político, ¿sí?, merece mis respetos, ¿sí?, porque sé lo que son los procesos electorales, sé hasta dónde, ¿sí?, y es un encanto estar que en los procesos democráticos, ¿sí?, haya esa participación con ideas diversas, que se elija pues al mejor. Entonces,
Yo con el encanto de este libro que traigo del abuso del poder, tiene varios temas, ¿eh? Nada más les voy a darle lectura rápida. Se llama El poder en México. Mancera, el fabricante de culpables. Ustedes se acuerdan quién fue Miguel Mancera, fue pues gobernante de la Ciudad de México. Luego el narcopoder, que fue el comentario que hicimos. Adriana Morlet, si se acuerdan de Adriana Morlet, una persona del Estado de México, que fue en su momento dado también castigada. Ellos, los priistas, otro tema interesante de crítica que hace el autor. Calderón por dentro, viene un tema aquí de investigación que hizo este periodista, Martín Moreno, a Calderón por dentro, ¿cómo es este señor? Bueno, nos dicen que le encanta el alcoholito y se echa de vez en cuando sus tequilitas. El falso, hay otro que es el falso izquierdista, ¿sí? Aquí van a enterarse quién es el falso izquierdista. Y es un personaje que está en el gobierno federal actualmente. El ESME, el dragón de dos cabezas. Viene también aquí esta investigación que hizo este periodista sobre el ESME, ¿sí? Sobre los líderes que pues estuvieron en esa época y que pues ese sindicato pues, se supone que ya se acabó y que todo el mundo está ahora pues luchando en otras trincheras. Y luego está el Baester, la bruja del cuento, y luego está Televisa, el poder tras el cristal, y los olvidados, y viene uno que es, ¿se acuerdan ustedes de Napito? El líder de los mineros que está ahora como senador, ¿sí? En la Cámara de Senadores. No sé si ahora lo hicieron diputados, pero llegó, ¿sí? Porque pues fue acusado de llevarse una buena cantidad de dólares, no sé si fue cierto, etcétera, pero él hace una investigación y dice lo que pasó. Si ustedes se quieren enterar de ello, pues hay muchas acusaciones, y no solamente este libro del abuso del poder, ¿sí? Están cientos de libros que tienen tantos, hay archivos a nivel nacional de los periódicos, ¿sí? En las hemerotecas, ¿sí? Estatales o federales, de tanta información que hay de los que sale en la prensa escrita. Entonces, queridos amigos, esto ha sido para mí, en lo personal, hoy 15 de enero, pues llevar para ustedes, ¿sí? La lectura de un libro más que ojalá y tengamos la oportunidad de leer allá en casita, ¿sí? Y que puedan ustedes dedicarles un tiempo, una hora, media hora, lo que quieran, todos los días. Es bueno leer porque educamos a nuestro cerebro, lo hacemos trabajar un poquito más, ¿sí? Porque a veces está, ¿sí? Un 80% descansando y no le hacemos caso, ¿no? Y nos perdemos en hacer otras cosas triviales, ¿sí? Y pues él te está ahí despertando el interés que pueda haber. Pues bien, queridos amigos, ha sido un gusto dirigirme a ustedes y gracias al Canal 25 que tenemos la oportunidad de estar pues siempre aquí puntuales para poderles llevar la lectura de otro libro en la próxima semana. Hasta luego, queridos amigos.